Cuestionario Administrativo 5. ¿Cómo se regula el otorgamiento de las concesiones en Guatemala? En los artículos 32 y 33 del Código Municipal, señale lo regulado en las leyes de Guatemala a la intervención de los servicios públicos en Guatemala. Los servicios públicos pueden ser intervenidos, lo que encontramos regulado dentro del artículo 120 de la Constitución, el cual establece que en caso de fuerza mayor y por tiempo estrictamente necesario, puede intervenir empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando se obstaculice su funcionamiento. También se regula en el artículo 34 del Código Municipal el procedimiento para la intervención de servicios públicos municipales, así como el artículo 35 del citado código, que establece los supuestos que deben darse para que el órgano ejercite la facultad que tiene de revocar las concesiones. ¿Qué son las empresas del Estado? Estas entidades constituyen uno de los medios de intervención del Estado. ¿Cuáles son las reglas que rigen para esta clase de empresas? Por actuar en el campo eminentemente privado, el Estado acepta someterse en principio al derecho privado y a las reglas de la oferta y la demanda. El Estado sigue actuando con su soberanía, es decir, que continúa actuando como Estado y no abandona todas sus prerrogativas y privilegios que se pueden observar en el control que debe ejercer el Estado sobre estas empresas. ¿Qué son las empresas de economía mixta? Son un nuevo medio de gestión de los servicios públicos y en esta forma el Estado se asocia con particulares y sociedades mercantiles, generalmente a través de las sociedades anónimas. En ellas se encuentran aportaciones a capital de la empresa por parte de la administración y aportaciones de capital privado. Normalmente el Estado adquiere la mayoría de las acciones a efecto de tener control efectivo dentro del consejo de administración de la empresa. Ejemplo, EXA. ¿Qué son los establecimientos de utilidad pública? Se trata de instituciones a las cuales el Estado las declara como entidades de utilidad pública, ejemplo, Cruz Roja Guatemalteca y Bomberos Voluntarios. ¿Qué se entiende por nacionalización o nacionalizar? Se entiende la incorporación a la nación de todos los bienes y medios de producción o de una parte de ellos, sustrayéndolos de la actividad o quizás más propiamente de la propiedad de los particulares. Es así como se dice que un servicio público o una industria han sido nacionalizados por el Estado cuando se elimina de ellos a los empresarios particulares para convertirse el Estado en empresario de los mismos. ¿Qué significa privatización? Significa lo contrario de la nacionalización, pues en este caso, ante la imposibilidad del Estado de prestar el servicio público, lo traslada hacia personas particulares para que estos presten el servicio público. ¿Cuál es la tendencia mundial en este sentido? La tendencia mundial es la privatización del servicio público ante la ineficiencia de los órganos de la administración pública y de las empresas estatales que dejan márgenes de pérdida que tiene que ser absorbida por el Estado. El problema que trae es el encarecimiento del servicio público. ¿Cuál es el caso de Guatemala a este respecto? La tendencia en Guatemala es la de descentralizar el servicio público por medio de los consejos de desarrollo urbano y rural. Por ejemplo, han habido intentos de privatizar algunas empresas estatales, ejemplo FEGUA, INDE, pero solo han sido intentos. La Constitución a este respecto, ¿que regula? Ver los artículos 82, USAC, 100, Seguridad Social y 134 sobre la autonomía. ¿Cuáles son las diferencias entre los contratos administrativos, civiles y mercantiles? Las diferencias más notables son que en los contratos administrativos una de las partes es la administración pública y que la competencia de los órganos se regula por el derecho administrativo y dentro de la misma ley administrativa se regulan requisitos de forma y solemnidades especiales en su creación, las que son distintas de las que exige la ley civil. Las leyes administrativas imponen especiales procedimientos para llegar a la contratación, mientras que en el derecho civil o mercantil lo que importa es únicamente la voluntad de las partes. ¿Cuáles son las características de los contratos administrativos? Preferencia del Estado. La administración pública investida de poder público impone sus condiciones para contratar y en su caso para obligar al cumplimiento coactivo del contrato. Exorbitación de sus cláusulas. El contrato administrativo tiene cláusulas exorbitantes del derecho privado. Esto significa que algunas de sus condiciones contenidas en las cláusulas serían inválidas en un contrato civil o mercantil, pero no en lo administrativo, debido al bien jurídico que se tutela y que es el interés social. Principios esenciales. Dentro del contrato administrativo se aplica el principio que el derecho público prevalece sobre el derecho privado. Jurisdicción especial. Los conflictos derivados del cumplimiento o interpretación de los contratos administrativos son sometidos a una jurisdicción especial privativa, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Cuáles son los elementos de los contratos administrativos? Sujetos. Dentro del contrato administrativo necesariamente existen dos partes, porque es bilateral, el Estado y sus entidades y una persona privada, individual o jurídica. La manifestación de voluntad de los sujetos. Tanto el Estado y sus entidades como la persona individual o jurídica deben expresar libremente su voluntad. En este caso, el Estado no puede hacer uso del ejercicio de su soberanía para imponer a los particulares un contrato. Contenido. Debe referirse a hechos lícitos, ciertos y determinados relacionados con la gestión patrimonial del Estado. La forma. Debe constar por escrito, con o sin intervención notarial, según establezca la ley. ¿Cuáles son los principios que se aplican al contrato administrativo? Igualdad del Estado frente a particulares. El Estado debe ponerse en igualdad de los particulares para poder contratar. Manifestación de voluntad. Tanto el Estado como la persona individual o jurídica debe manifestar su voluntad. No alterar el orden público. Dentro del contrato administrativo debe cuidarse que en el mismo no sea alterado el orden público. Cumplimiento de formalidades. Dentro del contrato administrativo deben observarse las formalidades contenidas normalmente dentro del derecho administrativo. El cumplimiento de los procedimientos para la suscripción de los contratos administrativos debe cuidarse de cumplir con los procedimientos previos contenidos en la ley. Debe ir dirigido al cumplimiento de las finalidades del Estado. Todo contrato administrativo debe llevar implícita la finalidad que pretende la administración pública. ¿Cuáles son las clases de contratos administrativos? Contrato de obra pública. Van dirigidos
referidos a la construcción, modificación, reconstrucción o mantenimiento de un edificio o de alguna obra de utilidad pública. Contrato de suministros. A través del contrato de suministros, el Estado obtiene bienes muebles, materiales de oficina, etcétera, con los cuales la administración desarrolla su actividad. Concesión de servicios públicos. El contrato de concesión, como ya explicamos, es aquel por medio del cual el Estado encomienda a particulares la prestación de servicios públicos. Contrato de servicios al Estado. Este contrato es aquel en el que un particular presta algún servicio al Estado, ejemplo, mantenimiento de maquinaria. Contrato de consultoría profesional. Por medio de este contrato, empresas especializadas en consultoría profesional y técnicos prestan al Estado un servicio especial, ejemplo, estudios de factibilidad. Explotación y exploración de recursos no renovables. Este contrato tiene como objetivo primordial otorgar a personas individuales o jurídicas la explotación y la exploración de hidrocarburos que por mandato constitucional son propiedad del Estado. ¿Cuál es la definición de contrato administrativo? Contrato administrativo es una declaración de voluntad del Estado a través de sus órganos centralizados y entidades autónomas y descentralizadas con una persona individual o colectiva, privada o pública, nacional o internacional, con el compromiso del primero de pagar honorarios o un precio por la actividad, servicio o bien que le presta el contratante bajo las condiciones establecidas en las leyes de orden público y sometidos en caso de conflicto o incumplimiento a la jurisdicción privativa de lo contencioso administrativo. ¿Qué significa la teoría de la imprevisión? Significa que cuando ocurren acontecimientos excepcionales y anormales, imprevisibles y extraños a las partes que vienen a hacer más onerosa la situación del contratante con el peligro de llegar a la quiebra, se produce un estado extracontractual, lo que significa que ya no es la situación prevista dentro del contrato. El contratante se obliga a seguir cumpliendo con el contrato y la administración le otorga una compensación por las pérdidas sufridas por el contratante a causa de los acontecimientos excepcionales. Se da normalmente en el contrato de concesión y se les denomina comúnmente subsidios. ¿En qué consiste la ecuación financiera? Indexación. Consiste en la fluctuación de precios, en la que se entiende por fluctuación de precios en más incremento o bien menos decremento que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras sobre la base de los precios que figuraban en la oferta de adjudicatarios incorporados al contrato. Esta fluctuación se reconoce por las partes y los aceptan para su pago o para su deducción. Esto se encuentra regulado en el decreto 5792 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. ¿En qué consiste la afectación? Significa la sujeción de una propiedad al régimen especial del dominio público por la utilidad pública que la misma se destina. Presupone un poder de disposición y es un acto jurídico administrativo con efectos específicos que se diferencia de los actos administrativos usuales por cuanto carece de destinatario. Se dirige a una cosa. La afectación se produce a través del procedimiento de la expropiación forzosa. La afectación requiere los procedimientos establecidos dentro de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué es la desafectación? La desafectación se da cuando la administración pública saca de sus inventarios los bienes de su propiedad y los traslada por los procedimientos establecidos en la ley a propiedad de los particulares por el procedimiento de la subasta pública. Decreto 5792, la que tiene por objeto principal regular lo relativo a la compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales. ¿Cuáles son los sistemas para la realización de compras dentro del Estado que aparecen regulados en la Ley de Contrataciones del Estado? Sistema de cotización, el contrato abierto y régimen de licitaciones públicas, la compra directa. Se exceptúa de la aplicación de esta ley la actividad minera y petrolera que debe realizarse de conformidad con sus propias leyes y reglamentos. ¿Cuál es el único órgano que tiene competencia para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio? La Junta de Licitación y la Junta de Cotización, artículo 10 del decreto 5792. ¿En qué consiste el régimen de licitación pública? Este es un procedimiento especial a que deben quedar sometida la compra, venta y la contratación de bienes y suministros, obras y servicios que requieren los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, etc. Se realiza por un órgano colegiado, toma sus decisiones por la deliberación y el voto, artículos 17 al 37. ¿En qué consiste el régimen de cotizaciones? Este sistema funciona cuando el precio de los bienes, obras, suministros y servicios exceda de 30,000 quetzales y no sobrepase los montos establecidos en la ley, artículos 38 al 42. Explique la compra directa. Se da cuando el monto no exceda de 30,000 quetzales, se realizarán bajo la responsabilidad y autorización previa de la autoridad superior de la entidad del Estado interesada, artículos 43 al 45. Explica el contrato abierto. Se da en los casos de compra de bienes y suministros que lleven a cabo los organismos del Estado y dependencias que señala la ley, quienes lo podrán hacer directamente con los proveedores con quienes el Ministerio de Finanzas Públicas, previa calificación de proveedor, de cotización y adjudicación de los distintos rubros, hubiera celebrado contratos abiertos, artículo 46 de la ley y 25 del reglamento, donde se regula lo relativo a la enajenación y transferencia de bienes del Estado, artículo 89 del decreto 5792. ¿Cuándo existe extinción normal de los contratos administrativos? Cuando este termina por el cumplimiento de las condiciones pactadas dentro del contrato administrativo y en las que no han habido variaciones algunas. Esto implica haber cumplido con la entrega de bienes, prestación de servicios, creación de obras y la administración también ha cumplido con el pago. ¿Cuándo existe extinción anormal de los contratos administrativos? Cuando terminan por alguna de las siguientes causas: por cumplimiento de su objeto antes del plazo, por incumplimiento de su objeto vencido el plazo, por incumplimiento del contratante, por incumplimiento del contratista, por rescisión bilateral del contrato, por rescisión unilateral del contrato, por imposibilidad
imposibilidad material de terminar la obra, servicio o entrega de bienes, por imposibilidad material de realizar el pago de la obra, servicio o bienes por parte del Estado. ¿Qué jurisdicción se aplica en caso de controversia derivada de un contrato administrativo? La del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Derecho Administrativo 2. ¿Cuál es el ámbito jurídico de la administración pública? Este ámbito abarca desde la Constitución de la República, dentro de la cual se encuentra estructurado casi todo el Estado, hasta los reglamentos, pasando por las leyes ordinarias y los tratados o convenios internacionales. Los órganos administrativos deben someter su actuación estrictamente a lo señalado en la ley y tomando muy en cuenta los principios de legalidad y juridicidad. El fin primordial de todo órgano administrativo es el bien común y el medio que utiliza para alcanzarlo es el servicio público. ¿Qué es la competencia? Son las atribuciones y funciones que la ley le otorga a los organismos administrativos. Solo la ley puede otorgar competencias. ¿Qué es estructura? Es la forma en que se encuentra jerárquicamente constituido y la posición que ocupa dentro de la administración pública. ¿Qué es el procedimiento? Es materia del reglamento administrativo, pues es en él que se plasma la forma en que debe de prestarse el servicio público. ¿Cuáles son las clases de control, interno o indirecto, de los superiores hacia sus subordinados? Respecto a los derechos humanos a través de la PDH, control del gasto de los fondos públicos ejercido por la Contraloría General de Cuentas, control constitucional ejercido por la Corte de Constitucionalidad, control externo o directo ejercido a través de los recursos administrativos, el control judicial ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué son los recursos financieros? Son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, préstamos a instituciones financieras con los cuales el Estado cumple su fin máximo, el bien común. ¿Qué es la actividad legislativa? Es la desarrollada por el órgano legislativo en la promulgación de leyes que van en beneficio de la población. ¿Qué es la actividad judicial? Es la que se realiza a través del organismo judicial al impartir justicia. Todas estas actividades deben estar fundamentadas en la ley, basadas en el principio de legalidad y juridicidad. ¿Cuál es el ámbito político de la administración pública? Aquí, al actuar dentro del ámbito político, la administración pública debe tomar en cuenta los principios filosóficos e ideológicos plasmados en la Constitución de la República. Esta función la cumplen los órganos superiores de decisión, presidente, vicepresidente, ministros y Congreso de la República. ¿Qué es el sistema parlamentarista? Se caracteriza por la exigencia de una división entre la función política encargada a un rey y la función administrativa encargada a un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. En él, los ministros de Estado son órganos con competencia, por lo cual se da la figura de la interpelación. ¿Qué es el sistema presidencialista? Su característica principal es la unificación de las funciones administrativas y política en una única persona, el presidente de la República. No existen ministros de Estado, sino más bien secretarios, los cuales no son órganos con competencia. En conclusión, podemos afirmar que el sistema empleado en Guatemala es una mezcla del presidencialismo y el parlamentarismo, aunque más inclinado al primero. ¿Cuál es el origen de la presidencia de la República? Surge por influencia del sistema presidencialista implantado en Estados Unidos, donde se atribuyó al presidente la doble calidad de jefe de Estado y de superior jerárquico de la administración pública. ¿Cuál es la regulación legal de la presidencia de la República? Se encuentra en la Constitución de la República, específicamente en los artículos 182 al 189. Es en el artículo 182 donde encontramos plasmada la doble función que ejerce el presidente, ya que indica que este es el jefe del Estado y que ejerce las funciones del organismo ejecutivo. ¿Cuáles son las atribuciones de la presidencia de la República? Están regulados en el artículo 183. Las principales son ejercer el mando de las Fuerzas Armadas y el de toda la fuerza pública, sancionar, ejecutar, promulgar y hacer que se cumplan las leyes, dictar decretos, así como reglamentos, decretos y órdenes para hacer que se cumplan las leyes. Presentar iniciativas de ley al Congreso de la República, coordinar y presidir al Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los deberes de la presidencia de la República? Quizá el más importante de todos es el señalado en el artículo 154, que dice: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Otro aspecto importante de este artículo es que señala que la función pública es indelegable, salvo los casos señalados por la ley. ¿Cuál es la actividad política y actividad administrativa de la presidencia de la República? Actividad política es la que realiza el presidente en su calidad de jefe de Estado y está encaminada a cumplir el fin primordial del mismo, es decir, el bien común. Actividad administrativa. La actividad administrativa es la que desarrolla el presidente de la República como jefe y superior jerárquico de la administración pública guatemalteca. Esta actividad la desarrolla con sus ministros de Estado y demás órganos subordinados que se encuentran dentro de la escala jerárquica centralizada guatemalteca. ¿Cuáles son las responsabilidades de la presidencia de la República? Todo funcionario que ejerce algún tipo de competencia tendrá necesariamente responsabilidades. En el caso del presidente de la República, tiene doble responsabilidad: en primer lugar como jefe de Estado, responsabilidad de tipo político, y en segundo lugar como superior jerárquico de la administración pública, su responsabilidad es de tipo administrativo. Además, los funcionarios públicos pueden incurrir en otras clases de responsabilidades, como por ejemplo las de tipo penal y civil.